que yo tengo, el approach que yo tengo como médico de este tipo de patología. Es decir, la arritmia ventricular es una arritmia que puede ser benigna o puede ser grave, de acuerdo a la forma de presentación. Esta no va a ser una clase en la cual podamos evaluar concretamente muchas cosas electrocardiográficas, sino que la planteé más como un ida y vuelta entre nosotros por las preguntas o las dudas que ustedes tengan de cómo manejar una arritmia ventricular. Lo primero que voy a destacar es claramente que tener una arritmia ventricular, como todos ustedes saben, en el sistema de conducción, nosotros empezamos la actividad por el nódulo sinusal, pasa por las aurículas del nódulo B, y posteriormente por las vías de conducción a los ventrículos, y la arritmia ventricular es aquella que se origina dentro de los ventrículos. Dentro de lo que es una arritmia ventricular, uno puede tener una característica clásica, que es ese latido que sale del ventrículo, y la primera cosa que vamos a buscar nosotros es ver si el origen de ese latido puede ser del lado derecho o del lado izquierdo del corazón. Eso es claramente demostrado en un electrocardiograma, y lo fundamental para ver en este es la derivación B1, en la cual nos permite, si existe un bloqueo de rama derecha, inferir que la arritmia ventricular viene del lado izquierdo. Y si la manifestación en B1 es de un bloqueo de rama izquierda, inferir que la activación viene del lado derecho del corazón. Es importante esto, sí, ya vamos a ver más adelante que el diagnóstico topográfico de dónde viene la arritmia ventricular nos permite a nosotros tener la chance de, en algunas patologías, evaluar la necesidad de hacer algún tipo de procedimiento invasivo para su tratamiento, y el origen de la arritmia ventricular, sin ninguna duda, nos ayuda en principio para evaluar cómo vamos a generar ese procedimiento. Y la segunda, el diagnóstico electrocardiográfico nos va a anteceder un poco la efectividad de alguno de los tratamientos. Así que lo primero que uno vamos a ver en la arritmia ventricular, sea esta una extrasístole o no, es de qué lado puede venir. Y esta es la parte más sencilla desde la práctica de evaluar si viene del lado derecho o del lado izquierdo del corazón. Esta es la definición de extrasístole ventricular, y ustedes claramente pueden ver en el electrocardiograma. Permítanme mostrarles un segundo. Pueden ver claramente en el electrocardiograma. Algunos de ustedes, vamos a algo más básico. El que quiera parar porque hay una pregunta que quieran hacer, por favor, no esperen al final para hacerme la pregunta, sino hablemos directamente sobre lo que estamos conversando ahora. Este electrocardiograma, como ustedes ven, muestra un ritmo sinusal. El ritmo sinusal se caracteriza por tener ondas P y un intervalo aurículo-ventricular normal y una despolarización del ventrículo, que es el QRS. Claramente, esta es una arritmia que viene originada en el ventrículo, ya que no está precedida de una onda P. Es ancha porque viene del músculo del ventrículo. Fíjense la diferencia en el ancho del QRS entre la arritmia ventricular y lo que es el ritmo normal del corazón. Y, como les decía antes, a partir del diagnóstico de esta arritmia ventricular, uno puede empezar a diseñar o pensar en dónde está originado este latido ectópico. En el caso particular de esta extrasístole ventricular, ese origen es del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué es del ventrículo izquierdo? Por lo que comentamos antes. Fíjense en el complejo en B1, como es la imagen de un bloqueo de rama derecha, ancho y hacia arriba en B1. Esto dice que a priori este latido está originado del ventrículo izquierdo. Pero este electrocardiograma tiene una característica más que también es digna para poder destacar, que son no solamente la presencia de arritmia ventricular, tiene un par de cosas más que son importantes para tener en cuenta. Al final del electrocardiograma vemos un latido anticipado, pero con un QRS similar al sinusal. Es decir, que este electrocardiograma tiene arritmia ventricular
y tiene arritmia supraventricular. Esa arritmia supraventricular no solamente se ve en la parte final de este electrocardiograma, sino que también en la derivación ABR, acá vemos otro latido que es de origen supraventricular. En algunos casos como este, como está precedido de onda P, puede tener un poco de aberrancia en la derivación B1, y esa es la característica que nos muestra que este es un latido supraventricular. Cuando uno va a hacer el diagnóstico de arritmia ventricular, se puede encontrar con una serie de definiciones que son muy importantes desde el punto de vista práctico para evaluar qué tipo de arritmia tiene el paciente. Esto da desde el punto de vista electrocardiográfico y fundamentalmente cuando uno hace una evaluación de arritmia ventricular en el Holter. Estas son las características diferenciales que se denominan las arritmias ventriculares. Pueden ser aisladas, cuando el latido ventricular es único, fíjense que el resto de los latidos son normales, precedidos de onda P. En el caso de las duplas o parejas, como están dados acá, es cuando existen dos extrasístoles ventriculares asociadas una al lado de otra. El tercero es lo que se llama taquicardia. ¿Y cómo denominamos y cómo definimos el tema de taquicardia? Lo definimos con 3 o más latidos con una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto y que duren menos de 30 segundos. A eso lo vamos a llamar taquicardia ventricular no sostenida. Si el tiempo de la arritmia es más largo de 30 segundos con las características que denominé previamente, 3 o más latidos con una frecuencia por encima de 100, con más de 30 segundos o que tengan descompensación hemodinámica, se va a llamar taquicardia ventricular sostenida. Otra de las características que nosotros generalmente nombramos cuando informamos un Holter es cuando se agrupan estos latidos cardíacos extrasistólicos. En el caso de cuando hay un latido cardíaco normal, una extrasístole, uno normal, una extrasístole, lo llamamos bigeminismo. Y cuando son cada 3 latidos, lo llamamos trigeminismo. Este tipo de definiciones y de ejemplos que estoy mostrando acá, desde el punto de vista práctico, es lo que ustedes tienen que conocer cuando leen un Holter de un paciente. Ahora, me interesa que evaluemos este tipo de Holter, que es lo práctico que uno utiliza cuando lo lee. Esta es una tabla en la cual muestra que el paciente tiene extrasístoles ventriculares, pero no tiene extrasístoles supraventriculares. Fíjense en la hilera, las columnas de extrasístoles supra, todo negativo. Y acá es como podemos ver la cantidad total de extrasístoles ventriculares por hora, la cantidad de aquellos que son duplas, aquellas que son bigeminadas y trigeminadas. Esto para nosotros, cuando informamos un Holter, nos permite no solamente decir hay duplas, hay bigeminia, hay trigeminia, sino la frecuencia que tienen estas extrasístoles. ¿Y en qué momento del día esto ocurre? Fíjense, a las 14 o a las 15 el gran número de extrasístoles, y fíjense que de noche el número desciende notablemente. Esto se asocia a veces a algún tipo de relación directa con catecolaminas, que puede ser que haga que haya más extrasístoles supraventriculares a la noche que en el día. Todo este tipo de información es la que yo, una vez que reciba el Holter, voy a tener que analizar para ver qué tipo de solución, si es necesaria, le doy a mi paciente. Este es un ejemplo de una extrasistolia ventricular aislada, como le dije antes, un Holter con una tira de ritmo normal. Acá hay una extrasístole que también es aislada. Acá abajo, que es la que estamos viendo, es otra extrasístole que es aislada. Sin embargo, este mismo paciente en el transcurso del día, esto ocurrió a las 2 de la mañana, 2:51, esto ocurrió a las 6:02 de la madrugada, y fíjense lo que pasa a las 10:20. El paciente, como vimos ya previamente cuando evaluamos los números de la cantidad de extrasístoles, dijimos que eran más frecuentes en el día que en la noche. Y acá, en el transcurso del día, este paciente presenta extrasístoles ventriculares aisladas, pero también una dupla.
una extrasístole más otra. Esto nos permite a nosotros diferenciar qué es lo que ocurre en el transcurso del día con descarga de catecolaminas en la mayoría de los casos que en el resto del día. Pero cuando a mí me llega este paciente con estas características, clínicamente, ¿qué debo hacer? ¿Son todos los pacientes iguales? No. Todos los pacientes son diferentes, por suerte. Porque si fuesen iguales todos los pacientes, apretamos un botón en una computadora, utilizamos inteligencia artificial y no hace falta que haya ningún médico más dándonos una devolución. Lo más importante para nosotros es saber dónde está esa arritmia. El primer gran diagnóstico diferencial, si es un corazón sano o un corazón enfermo. No es lo mismo una arritmia ventricular en un corazón de estas características, es un corazón estructuralmente normal, que un corazón totalmente dilatado con insuficiencia cardíaca en este paciente. Como tampoco es lo mismo tener un infarto y arritmia ventricular. Esta es la primera pregunta que yo me hago cada vez que veo un paciente con arritmia ventricular. ¿Está en un corazón sano o en un corazón enfermo? Si está en un corazón sano, el pronóstico del paciente probablemente sea mucho mejor que una arritmia ventricular en este corazón o en este corazón. ¿Por qué digo probablemente? Porque existen mínimamente, algunos pacientes con arritmias ventriculares complejas con corazón estructuralmente sano, por lo cual nunca hay que descartar en medicina que estar sano signifique no tener un problema grave de arritmia. Si después de este primer análisis, que lo evalúo en principio con un interrogatorio para saber si el paciente tuvo infarto o si tiene insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de enfermedad, un ecocardiograma es el que me va a dividir las aguas, que es un estudio muy sencillo en el cual nos permite ver realmente cómo están las cavidades tanto derechas como izquierdas, ventriculares como auriculares, y también las válvulas. Es decir, que nos da la morfología estructural del corazón, que es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es lo que vimos antes, qué complejidad tiene arritmia. No solamente el número de extrasístoles ventriculares, sino que si hay episodios de taquicardia ventricular, si estos son no sostenidos, si son de una sola morfología o si son varias morfologías, y eso nos permite a nosotros hacer un análisis general de cómo podemos evaluar a este paciente y cuáles son los próximos exámenes complementarios que necesitamos. Uno de los puntos que estaban remarcados en la agenda es el fenómeno R sobre T. El fenómeno R sobre T tiene una importancia, valga la redundancia, importante. ¿Por qué? Porque esa extrasístole, como se ve acá arriba, que cae sobre la onda T, es la parte más vulnerable desde el punto de vista rítmico y puede generar lo que nosotros denominamos fibrilación ventricular. Una onda T que está mellada en un momento determinado por la caída de una extrasístole ventricular puede generar una arritmia ventricular maligna. Por ese motivo, cuando uno ve un electrocardiograma, también tiene que evaluar este tipo de extrasístoles. ¿Dónde está cayendo dentro de la diástole? Porque la parte más vulnerable es sobre la onda T. El otro punto, como les comentaba anteriormente, esto es taquicardia ventricular no sostenida, y acá uno lo que intenta evaluar ¿es esta taquicardia ventricular no sostenida grave? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que es rápida. Y si esta es rápida y en vez de ser de 3 latidos es de 20 latidos, puede generar una pérdida de conocimiento del paciente y también llevarlo a lo mejor a la muerte súbita. Es decir, que hay muchas cosas que uno tiene que evaluar cuando encuentra una arritmia ventricular. Pero en estos dos electrocardiogramas quise graficar lo que es R sobre T y presencia de arritmia ventricular compleja. La de arriba es una arritmia ventricular simple, aislada, pero peligrosa porque cae sobre la T. Esta, que fíjense claramente no cae sobre la T, también es una arritmia ventricular compleja porque es taquicardia ventricular, pero rápida. ¿Por qué dijimos que es importante conocer qué tipo de arritmia desde el punto de vista morfológico existe y por qué también es importante saber de dónde proviene? Porque hoy en día tenemos dos grandes grupos de tratamientos para las arritmias ventriculares. En algunos casos no vamos a hacer nada. Si el paciente tiene una arritmia ventricular que no me preocupa, probablemente no haga nada. Pero la mayoría
nos preocupa y los dos tratamientos más frecuentes son o les damos drogas antiarrítmicas que van desde un beta bloqueante hasta la amiodarona y en el medio cualquiera, o lo que está mucho en uso ahora es la ablación por cateterismo. ¿Qué es la ablación por cateterismo? Es acceder al lugar donde está generando esa extrasístole ventricular o la taquicardia ventricular no sostenida, una vez mapeada y logrado encontrar el foco, por calor o por frío se puede generar la cura de esta arritmia ventricular. Y volviendo a la morfología de las extrasístoles ventriculares, hay morfologías que nos acercan nosotros a decir esta arritmia, por ejemplo, ubicada en el ventrículo derecho, en el tracto de salida del ventrículo derecho, las chances de que yo sea efectivo en el tratamiento con la ablación es por encima del 90%, por lo cual decido utilizar esta herramienta terapéutica y no drogas antiarrítmicas. En un paciente con infarto agudo de miocardio y con una secuela en la punta del corazón, va a ser mucho más difícil acceder a ese lugar. Entonces, muchas veces en esos pacientes no solamente utilizamos las drogas antiarrítmicas, sino que asociamos ablación más drogas. Esto es para hablar paciente por paciente. Sé que nos queda poco tiempo y quiero sacar 2 o 3 temas más antes de ir a las preguntas, pero para que ustedes sepan que hoy el tratamiento de la arritmia ventricular no pasa exclusivamente por dar drogas antiarrítmicas, sino que pasa por encontrar la mejor opción terapéutica de acuerdo a lo que estamos viendo. Una última parte de esta media hora para hablar de arritmia ventricular grave. Y esto es lo que antes a ustedes les comentaba de qué era una taquicardia ventricular sostenida. Este es un electrocardiograma de una arritmia ventricular compleja, grave, que como ustedes ven, la frecuencia cardíaca está por encima de los 150 latidos por minuto, es ancha, y hay algunas cosas que nos ayudan a nosotros para hacer el diagnóstico de las taquicardias con QRS ancho. Una taquicardia con QRS ancho también puede provenir de la aurícula, cuando hay un trastorno de conducción previo o cuando hay algo que modifica la alteración eléctrica en los cables desde el punto de vista de la conducción AB. Pero hay que ser muy claro en el diagnóstico porque no es lo mismo ni el pronóstico ni el tratamiento de una arritmia ventricular como esta que una supraventricular. Entonces, como les decía antes, esta arritmia ventricular tenemos algunos algoritmos que nos permiten diferenciar cuando la arritmia proviene del ventrículo a diferencia de cuando proviene de las aurículas. Y este algoritmo, que se llama de Verkey, es un algoritmo muy sencillo que nos permite analizar de acuerdo a la onda en R en ABR si es taquicardia ventricular o no. El segundo algoritmo importante que conocemos es el algoritmo de Brugada. Son los dos algoritmos que utilizamos frecuentemente para hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. No voy a ir específicamente a cada uno de los puntos. Esto está grabado, lo pueden leer, pero se nos va a ir el tiempo en hacer el diagnóstico diferencial de cualquiera de los dos mecanismos. Pero muy sencillo, cuando yo agarro un electrocardiograma, lo primero que miro es ABR. Y lo segundo que miro es concordancia eléctrica. ¿Qué significa ABR? Si hay una onda R grande en ABR, las chances positivas de que sea taquicardia ventricular son muy, muy altas. La segunda cosa que veo es si hay concordancia eléctrica en las precordiales. Si hay concordancia eléctrica, también las chances de que sea positiva en taquicardia ventricular es muy, muy grande. El diagnóstico de certeza lo hacen cuando encuentran una actividad del ventrículo por un lado, como está acá, y una actividad de la aurícula separada del ventrículo, que eso se llama disociación aurículo-ventricular. Y este es el diagnóstico de certeza. Los ventrículos se contraen por un lado, las aurículas se contraen por el otro. Y por último, esto también es una arritmia ventricular. Como verán, es sumamente grave. Esto es lo que se llama fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es predecesora de muerte.
no hay ninguna duda. El paciente que tiene esto, raramente esto revierte en forma espontánea. Esto es lo que nosotros encontramos en las partes final de la muerte súbita en cualquier lugar, porque este corazón se contrae sin sangre y esto lleva, si no se trata rápidamente, a la muerte del paciente. Hay una cadena de sobrevida que dice que los primeros 9 minutos son los minutos trascendentales para revertir esta arritmia. ¿Y cómo se revierte esta arritmia? Con un choque externo, con una desfibrilación externa. No hay otra forma de hacerlo. Cuando uno hace los cursos de RCP, les enseñan que puede haber un golpe en el pecho y puede revertirla. Sí, existe esa chance. No es muy frecuente, pero puede revertirse. Lo que sí es importante que en el curso de RCP mantener al paciente con ritmo cardíaco, aunque esté en fibrilación ventricular, hasta que llegue el cardiodesfibrilador. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo la suerte de encontrar un paciente que ha tenido un episodio de fibrilación ventricular, que le dieron un choque con un desfibrilador y revirtió? Bueno, ese paciente tiene altas chances de volver a tener un cuadro similar. ¿Le puedo dar un tratamiento antirrítmico con drogas? Y en una época lo hacíamos. No era muy efectivo. Hoy lo que se hace es el implante de un cardiodesfibrilador, que es un dispositivo parecido a un marcapasos, que se deja debajo de la piel y por intermedio de uno o dos catéteres se ubican en la aurícula y en el ventrículo derecho. Y el catéter del ventrículo derecho puede generar un choque eléctrico que es idéntico o similar a lo que hace el cardiodesfibrilador externo y revertir esta arritmia. Ejemplo claro de un paciente que tenía implantado un cardiodesfibrilador y ha tenido un episodio arrítmico. Fíjense acá, estos latidos son latidos normales. Esta es una extrasístole ventricular, otro latido normal, otro normal, otra extrasístole ventricular. Acá abajo se ve muy bien que es onda PQRS, y esta extrasístole está cayendo sobre la T. Es un fenómeno R sobre T. Fíjense, el desfibrilador, aparte de ver esto, ¿cómo los clasifica? Los clasifica como un ritmo normal que se llama BS y los clasifica como fibrilación ventricular, BF, acá. Entonces, hasta acá, el desfibrilador lee qué es lo que está ocurriendo. Solamente ve esto y como la programación yo le dije, tenés que actuar después que haya 10, 12, 15, 18 de estos, sigue el ritmo normal del corazón, acá mete otra extrasístole ventricular y genera esta arritmia, que si ustedes ven acá abajo, BF, 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 las está considerando como si fuese una fibrilación ventricular. Y cuando vemos, sin duda, lo que es el electrocardiograma, es una fibrilación ventricular. Así que lo que hizo el aparato hasta ahora es detectar un episodio de arritmia grave y ahora, después de detectar ese episodio, libera un choque y lo revierte al ritmo normal del corazón. Todo lo que hacemos nosotros en una reversión de arritmia ventricular, en un episodio de muerte súbita en la calle, cuando llegamos, le hacemos masaje cardíaco, viene la ambulancia, nos trae el desfibrilador y le pegamos un choque, lo mismo puede hacer un equipo implantado que se llama cardiodesfibrilador. Creo que en tiempo y hora estoy llegando a las últimas diapositivas y esto es lo que nosotros denominamos en arritmias ritmo idioventricular. Claramente se ve un ritmo de estas características y acá empieza un ritmo ancho. ¿Y por qué llamamos ritmo? Porque mantiene el ritmo del corazón. Esto es un ritmo idioventricular que, si la frecuencia cardíaca estuviese por encima de 100 latidos por minuto, podríamos diferenciarlo como un ritmo idioventricular acelerado. Otros lo llaman taquicardia ventricular lenta, pero bueno, para el caso es lo mismo. ¿Cuándo se dan estas cosas? Ante dos circunstancias. En la fase aguda del infarto agudo de miocardio vemos muy frecuentemente el ritmo idioventricular acelerado, y también en los pacientes que tienen una disfunción del nódulo sinusal, que se aplaca el nódulo sinusal y sale este ritmo como un escape, como una
necesidad de ir a estimular el corazón porque la frecuencia está muy por debajo de esta. Son las dos condiciones. Esto es la forma práctica que vemos un bloqueo de completo con latidos de escape. Ese es un ritmo de escape porque las ondas P no van del ventrículo, de la aurícula al ventrículo, están bloqueadas, y este ritmo de escape muchas veces puede ser angosto y muchas veces, depende del lugar del escape, pueden ser anchos como en estas características. Entonces, hablamos de arritmias ventriculares lentas y arritmias ventriculares rápidas. Es decir, en la taquicardia ventricular, recuerden que la frecuencia cardíaca tiene que estar siempre por encima de 100 latidos por minuto para que se denomine taquicardia. En estos casos, la frecuencia cardíaca es menor y salen como escape en ayuda de algo. Creo que fue mi última diapositiva, sí, señores, en tiempo y hora. Y esto ahora sí lo voy a dejar abierto para que cada uno de ustedes decida hacer una pregunta, si es que la tienen. Acá lo tengo Alejandro, Alejandro Villamil, que espero me haya aprobado en la presentación que he hecho, y a Tommy, que también está al lado mío, que pueda decirme cómo la vieron y si tiene algún tipo de pregunta. No, la clase Hola estuvo muy Claudio, buena. ¿cómo andás? La verdad es que vi la última diapositiva y los últimos 2 minutos, así que, pero pintaba bien, pintaba fantástica. Así que no, no, Después yo te la tenía una paso, gran Ale. duda. Este, La- la- ¿no? Bueno, después me la pasás, tal cual. Sí, Claro. sí, más vale. Va a ser un gusto, mirá vos. Qué linda fondo de pantalla que tenés. Ah, bueno, no sé cuál tengo, pero no importa. Ah, sí, tengo el de Metronic, el que lo Está ponen de bien. Metronic. Es Bueno, que bárbaro. generalmente no lo cambio. Che, Bueno, Claudio, muchachos, yo no quiero un sacarle gusto mucho verte, tiempo ¿eh? más. Perdón. Un gusto verte, saludarte. Igualmente de mi parte, y gracias por conectarte. Quiero saber si alguno de los chicos ha tenido alguna pregunta y si alguna duda. Igual siempre cualquier cosa me pueden escribir al mail. Siempre Perfecto, perfecto. Bueno, gente, muchas gracias por conectarse. Nos veremos en la próxima entonces. Hasta luego. Bueno, Buenas, Doc, ¿todo gracias. bien? Bueno, listo. Bien, bien, puntual lo Lorenzo, mío, viste, entré justo. Así 2 a que 1. nada, estaba armando un poquito todo, Tommy. Este, ¿Y cómo están? ¿Cansados después de la clase anterior o todavía hay alguna capacidad? Voy a compartir pantalla, Tommy. Dale, ahí puse para que puedas. Como siempre, fíjate a ver si vos lo podés mostrar como presentación. Se ve como Ah, presentación, pero no está en grande. claro. Sí, siempre me pasa lo mismo, ¿no? No sé por qué eh, el uso compartido para mí siempre me pasa igual. Si no voy allá. Sí, igual se ve bien. No, pero igual, este, ahí, mejor, ¿no? ¿O para ustedes es igual? Tenés que cerrarlo y volverlo a abrir una vez que haces eso, creo. ¿Te acordás como la última vez? Sí. Ah, deja de compartir. Sí, pareciera que estoy siempre con la misma situación. No.
No veo cómo hacerlo. Mm, Ahí. ¿Se ve? no, no, no. Se ve como estaba antes. Veamos. No encuentro la manera. ¿Eh? No se preocupe, igual así se ve bien. No, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, damos comienzo. Bueno, nuevamente les agradezco la invitación y este, este tema para mí siempre es muy especialmente lindo porque hicimos los primeros tratamientos en Argentina de esta patología con catéteres, y ahora ustedes van a ver un poquito de qué se trata. Estoy tratando de bajarlo. Eh, lo que decíamos la semana pasada, eh, cuando mostrábamos los sistemas de conducción normal, y ustedes lo han visto, eh, los sistemas de conducción van por el nódulo AB, por las damas y las de His, hacia los ventrículos, pero resulta que cuando nacemos puede haber una falla en el aislamiento de los canales eléctricos de los músculos y puede haber pequeñas conexiones entre la aurícula y los ventrículos a nivel de cualquier parte del anillo auriculoventricular. De esa manera, esas conexiones musculares sirven de canal eléctrico accesorio. Y entonces, ese canal eléctrico es una segunda chance de posibilidad de que la electricidad viaje o por el sistema de conducción normal o por ese cable anormal que no debiera existir. Eso es desde el nacimiento. De tal manera que a veces se expresa en el electrocardiograma por una onda delta, que es un inicio lento en el QRS, puede ser de distinta magnitud. Como ustedes ven, en la foto del medio están los tres médicos que descubrieron este fenómeno, que se llamaban obviamente Wolf, Parkinson y White, en ese orden. Y a la derecha ven el trazado original y la publicación en 1930 de la descripción del inicio del QRS como onda delta. A eso llamamos preexcitación. Y claro, la onda delta, de acuerdo a la derivación que tomemos, va a ser de distinta polaridad. Puede ser positiva, isoeléctrica o negativa. Pero básicamente lo que quiere decir la onda delta es que parte del ventrículo se está despolarizando desde una zona que no es el sistema de conducción normal. Estamos estimulando el corazón en una zona bien distal del sistema de conducción. Y por eso esa parte del músculo se expresa por la despolarización de esa parte como una onda delta. Acompañando la onda delta, también, obviamente, al tener esa lentitud del inicio y la rapidez con que se instala la onda delta, el PERDE se acorta. Entonces a esto lo llamamos síndromes de preexcitación. PERDE corto y onda delta. Y un tercer elemento del cuadro electrocardiográfico es la onda T, que va a verse alterada, porque ya que la despolarización está haciéndose a través de un lugar distinto que no es el sistema de conducción, la depolarización va también a tener una alteración por esa misma causa.
acá, en este electrocardiograma, podemos preguntarnos cuál es el detalle. Ustedes lo van a ver en los circulitos rojos que están marcados, cómo el cuerdo S ha cambiado, tanto en el eje del cuerdo S, que ustedes lo ven con respecto a los latidos anteriores, que está desviado, distinto, más a la derecha, los que están en circulito rojo, y más a la izquierda el eje en los que no están marcados. Así lo mismo en las precordiales, como en B3, se ve el circulito y se ve el inicio del cuerdo S más lento, con un PRD más corto, lástima que no lo puedo ampliar, y de esa manera ven que hay un cambio eléctrico en la conducción, y eso es lo que llamamos preexcitación intermitente. Un latido está conducido por el sistema de conducción normal, y el siguiente va por la vía accesoria que les comentaba anteriormente. Entonces, la patente de electrocardiográfica puede ser manifiesta si está en los tres elementos, como dijimos antes, el PRD corto, la onda delta y los trastornos secundarios de la depolarización. Pero a veces no es manifiesta permanente, sino que es intermitente, como vimos recién. Algunos latidos conducen por el sistema de conducción normal y otros latidos tienen PRD corto y onda delta. Puede ser oculta, puede ser que haya una vía accesoria, pero no se vea en el electrocardiograma. Y esas vías accesorias solamente conducen en forma retrógrada desde el ventrículo a la aurícula, pero no desde la aurícula al ventrículo. De tal manera que no hay alteraciones en el electrocardiograma. También hay que tener en cuenta que quizás gente que tenga en algún momento de la vida preexcitación en el electrocardiograma, un tercio de ellos va a perder la patente a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque se va envejeciendo ese canal y a veces desaparece. No es poco el porcentaje que desaparece, pero tampoco eso no podemos estar seguros de que eso va a ocurrir y no va a tener peso en las decisiones que tomemos para el tratamiento del Wolf. ¿Cuál es la historia natural de esta enfermedad? Un poco para hacer la historia natural de la enfermedad, se presenta en 1 de cada 1000 personas de la población general. Pero si hay algún familiar nuestro que ha tenido Wolf Parkinson White, tenemos 4 veces más posibilidades de tener Wolf que las familias que no lo tienen. El Wolf Parkinson está relacionado a la muerte súbita a través de la aparición de una arritmia que ustedes ya seguramente conocen, que se llama fibrilación auricular. Y como tantos latidos que tiene la fibrilación auricular, que son arriba de 500, normalmente en el nódulo AB se frenan por la capacidad del nódulo AB de tener decremento. Pero cuando pasan por la vía accesoria, lo hacen tan rápido que pasan muchos más latidos. Por ahí pueden pasar 300, 400, 500 latidos, y eso en el ventrículo genera fibrilación ventricular. Y ese es el modo en el cual los pacientes suelen morir por la presencia del Wolf Parkinson White. Acá, esto es muy interesante, esta imagen, porque demuestra la funcionalidad del Wolf Parkinson, de ese cable, ese haz de Kent, o vía accesoria. Es como una balanza. Uno puede tener una vía accesoria que conduce a 100 km/h y un nódulo AB que conduce a 80. Entonces va a priorizar la conducción a través de la vía accesoria porque es más rápida comparado con la conducción a través del nódulo AB. Ahora, si la vía de conducción conduce lento, la vía accesoria, quizás gane el nódulo AB y entonces el cuadro S y la conducción va a ser normal. Entonces, el grado, la importancia de preexcitación en el electrocardiograma va a estar en relación a la velocidad de conducción de la vía accesoria y del balance que haya con el sistema de conducción normal. ¿En dónde puede estar localizadas las vías accesorias? Esto es un corte transversal del corazón a nivel de los anillos, del anillo tricupídeo y el anillo mitral. Y ustedes ven el borde rojo, son los anillos, y están abajo las válvulas. Y los lugarcitos donde pueden estar las vías es a lo largo de todo el anillo tricupídeo o mitral.
en cualquiera de esas zonas. Es más raro que se ubiquen por detrás de la aorta. Esa zona es muy fibrótica y no suele haber fibras musculares en ese lugar. Podemos, a través del electrocardiograma y la patente electrocardiográfica, identificar la localización de las vías accesorias entonces. Ya dijimos que puede estar del lado izquierdo, sobre el anillo mitral, o del lado derecho, sobre el anillo tricuspidio. Pero ¿cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes están en el lado izquierdo del corazón, en el ventrículo izquierdo, en la pared libre. La siguiente escala es en la pared posteroseptal. Ahí comparte la zona derecha e izquierda en el septum. Y las siguientes son las de la pared libre del ventrículo derecho. Finalmente, las anteroseptales son mucho más raras, por lo que le decía antes, porque es una zona fibrosa, en donde generalmente no hay músculo, que es el fundamento de la vía accesoria. A veces hay más de una vía, eso se ve en un 4 o 5% de los pacientes. Mediante el análisis de la preexcitación, de la polaridad de la preexcitación en el electrocardiograma, se puede identificar la localización anatómica de las vías accesorias. Y eso es interesante, porque podemos ya saber de qué lado del corazón está. Básicamente vamos a dividir el corazón en 4 caras: la pared lateral del ventrículo izquierdo, la pared anterior, la pared posterior y la pared lateral derecha del ventrículo derecho. Y de acuerdo a esas 4 opciones, de acuerdo al eje del cuerdo S, ustedes ven acá un caso, y un pequeño algoritmo de 2 preguntas, podemos identificar y ya saber de qué localización es. En este caso, ustedes ven que en el electrocardiograma el cuerdo S es ancho y tiene un PRD corto. En B1 y B2 hasta B3 se ve como una imagen más parecida a un bloqueo de Dama izquierda. Entonces, y el eje es normal, el eje del cuerdo S en el plano frontal está en D2. Así que a la primera pregunta de este algoritmo sencillo, eje del cuerdo S a la izquierda, vamos a responder, en este caso, no. Y la segunda pregunta es, ¿R mayor que S en B2? Y vamos a mirar B2 y vamos a decir que tampoco corresponde. Si esas 2 preguntas fueron no, la vía accesoria va a ser anterior, de la pared anterior. Y es lógico, porque en esa zona está el sistema de conducción normal. Y si el sistema de conducción normal tiene habitualmente el eje en más 60 grados y la transición en el plano horizontal está en B3 o B4, en este caso se repite lo mismo, nada más que con preexcitación. Entonces, esa es la lógica. 2 preguntas y vamos a ver otro caso. En este caso, nuevamente, preguntamos lo mismo. Eje del cuerdo S a la izquierda. Ustedes ven que el eje en este electrocardiograma está más cercano a D3 o a BF. D3. De tal manera que es vertical. Entonces, a la pregunta de si el eje está a la izquierda, vamos a decir no nuevamente. Vamos a ir a ver en B2, B1, B2, y vamos a responder a la segunda. R mayor que S en B2, y vamos a decir sí, en ese caso. Entonces estas vías las vamos a localizar en el anillo mitral, en las paredes libres del ventrículo izquierdo. Ya tenemos 2 localizaciones. Vamos a la tercera. Acá tenemos un electro con un eje distinto totalmente. Fíjense el PRD corto, el cuerdo S es ancho y tiene onda delta. Ya directamente desde la P arranca casi el cuerdo S. Es muy, muy preexcitado. Entonces, a la primera pregunta, eje del cuerdo S a la izquierda, en este caso tenemos que decir que sí. Y si vamos a las precordiales y vamos a ver B2, la segunda pregunta, sencilla, que C es mayor que S en B2, vamos a decir que no, que la R es menor que la S. Y ya vamos a poder definir que esta vía es de localización lateral
derecha. Y esta, para la última de las localizaciones, nuevamente acá ven que el eje está más desarrollado sobre la BL, más positiva, de tal manera que el eje está a la izquierda, así que vamos a responder sí, y que la relación RS en B2 es a favor de la onda R, así que vamos a responder que sí. Y esas vías son de localización anatómica en el anillo posterior de la mitral, generalmente del lado izquierdo. Así que acá tienen las cuatro caras del corazón, donde pueden ver a través del electrocardiograma la localización anatómica de las vías accesorias. Acá tenemos un electrocardiograma que tiene algunas condiciones especiales. Los primeros 3 latidos tienen un eje y los siguientes 3 otra. Lo mismo pasa con las precordiales. De tal manera que hay un eje muy a la izquierda en las primeras 3 y un eje a la izquierda, pero no tanto, en las siguientes 3 derivaciones, y en las precordiales se convierte más en B2, más positiva en las últimas 3 derivaciones y más negativa en las primeras 3 QRS, ¿verdad? De tal manera que lo que quiero mostrarles es que a veces puede haber, como decíamos antes, pacientes que tengan más de una vía accesoria. Y de tal manera que la morfología del QRS va a cambiar de una a otra, incluso en el mismo electro o en un Holter. Por eso estar atento, por ejemplo, en los Holters, donde pacientes que tienen PRDs cortos pueden tener morfologías de QRS que van variando, y de esa manera podemos informar en un Holter que si bien tiene preexcitación, la preexcitación puede cambiar o ha ido cambiando durante el trazado. Es difícil a veces si se trata de que se desplazó algún electrodo y ese fue el problema, pero si es un Holter prolijo y consistente, podría informarse que hay distintas variantes de preexcitación en el mismo paciente. Hay distintas variantes de vías con funcionalidades diferentes, que no los quiero activar con cosas, pero quiero que sepan que hay algo que se llama Mannheim, o fibras fascículos ventriculares, o Long-Ganon-Levin, y esas son variantes de las preexcitaciones que llamamos preexcitaciones o vías accesorias atípicas. Pero no hace a lo que ustedes necesitan en este momento. Sí saber que pueden existir, algunas de ellas están relacionadas a taquicardias y otras son solo cosméticas. Es muy común en los Holters ver esto, que hay pacientes que tienen PRDs cortos y no vemos con mucha claridad onda delta. Entonces, ¿lo llamamos o no lo llamamos preexcitación? En realidad, lo primero que hay que preguntarse es qué edad tiene el paciente. Porque el PRD normal, si bien todos sabemos que tiene que medir más de 120 milisegundos hasta 200 milisegundos, en realidad el valor depende de la edad del paciente. El PRD puede ser bastante más corto en bebés o en niños, o más largo normalmente en gente anciana. Por ejemplo, en chicos chiquitos hay una escala que si ustedes la buscan por internet la van a encontrar, donde pacientes chiquitos de hasta 2 años puede ser normal que tengan PRDs de 80 milisegundos, 0.08. En este caso, se ve PRD corto, pero no se ve onda delta. A esto lo podríamos llamar síndrome de PRD corto o una variante que se llama Long-Ganon-Levin, si se asocia a taquicardias. Si no se asocia a taquicardias, sencillamente se informa como PRD corto. ¿A qué se relaciona las taquicardias, el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Básicamente, el peligro son las taquicardias paroxísticas que genera.
La más típica y la más común es la taquicardia ortodrómica por vía accesoria, que ahora después les contaré cómo es, casi el 75%. Las taquicardias antidrómicas por vía accesoria ocupan el 8%. Se asocia, como les decía antes, a fibrilación auricular y en algunos casos menos la aleteio auricular y taquicardia auricular. Esto lo vimos la semana pasada y yo les decía que en la entrada intranodal, tanto el codo S como la onda P se inscriben simultáneamente porque el circuito es pequeño comparativamente y está en el medio del corazón, de tal manera que la despolarización de la aurícula y el ventrículo se producen simultáneamente. Mientras que cuando hay una vía accesoria, el sistema de conducción es el primer canal por donde baja el impulso eléctrico y la actividad eléctrica sube a través de la vía accesoria y vuelve al sistema de conducción. Como el circuito es mucho más largo, la P se inscribe bastante atrás del codo S y nos permite ver lo que llamamos un RDP largo, que es típico de las taquicardias paroxísticas ortodrómicas por vías accesorias. A diferencia de las taquicardias auriculares, que se inscribe la onda P más cerca y adelante del codo S siguiente, ¿verdad? De tal manera que eso puede ayudarnos electrocardiográficamente para definir el mecanismo de las distintas taquicardias. Pero lo que quería mostrarles acá es por qué la onda P en las taquicardias ortodrómicas se inscribe detrás del codo S, a diferencia de las otras. Este diagrama de alguna manera muestra cómo la conducción por el nódulo AB, que se va enlenteciendo y llega a las damas, compite con la conducción por la vía accesoria que tiene ahí al lado, y entonces en el electrocardiograma se ve el PRD corto, la onda delta, y el trastorno de la depolarización, lo que demuestra la fusión de la conducción a través de los dos circuitos. Pero cuando ocurre la taquicardia, que es el diagrama de la derecha, baja la conducción a través de las damas y sube a través de la vía accesoria y vuelve a bajar. Y es lo que mostrábamos antes, que el RDP se inscribe en la primera parte del ciclo entre el RR, el 50% más precoz, más relacionado al QS, ahí es donde se ve la onda P. Quería mostrarles algunos casos. Esta es una taquicardia típica que el entrante por vía accesoria. Se ve en donde están las flechas, la onda P. Alguien puede decirme, bueno, pero eso puede ser la onda T, pero no suele verse tan marcada la onda T, tan aguda. Por eso podemos identificar que la P está en ese lugar. A la derecha ustedes ven más desplegado cómo se escribe esa onda P. Eso es lo que hay que buscar, y capaz que cuando corta la taquicardia lo que aparece es la preexcitación anterógrada por el Wolf. También puede haber otro tipo de taquicardias que utilizan el circuito inverso, conducen por la vía accesoria de forma antidrómica, o sea, anterógrada, y después llegan a las damas y vuelven a la aurícula a través del sistema de conducción normal para volver a pasar por la vía accesoria. Eso llamamos antidrómica, que voy a decir anterógrada, por la vía accesoria. De tal manera que si se conduce prioritariamente de la aurícula al ventrículo por la vía accesoria, el codo S obviamente va a ser preexcitado total, y va a ser un codo S ultra ancho. Pero la onda P probablemente se inscriba en el medio del codo S, porque siempre va a tardar un poquito, entre el medio, entre los dos codos S, porque como va a tener retrógradamente que conducir a través de nódula B, va a llegar a la aurícula un poquito más tarde. Esta sería la segunda variante de los circuitos de las entradas por vías accesorias. Este es un ejemplo de eso. Es un paciente que tiene un codo S ancho. Uno podría pensar que se trata de una taquicardia ventricular, pero no. En este caso, confirmado por estudio electrofisiológico, era una vía accesoria utilizada en forma anterógrada al ventrículo y bastante peligrosa, por cierto. Las últimas cositas que quería mostrarles
es cómo se despliega la parte peligrosa del Wolf, es a través de la fibrilación auricular. Esta es una arritmia irregularmente irregular, como ustedes ven, por momentos se hace muy, muy rápida. El codo ese es ancho, quiere decir que está pasando el estímulo por la vía accesoria anterogradamente, y lo hace, y quizás de los pacientes, de los 600 o 500 latidos de la aurícula están pasando al ventrículo 300 o más. Eso hace que en algún momento el ventrículo se vea atormentado por tantos estímulos y se genera entonces la taquicardia ventricular polimórfica o FB. Y ese es el mecanismo de muerte de estos pacientes que quizás no lo sabían y tenían un Wolf en el electro y había una patente mínima, o lo tenían y quizás no se le había dado importancia. Hoy día a todo Wolf, paciente que tenga Wolf Parkinson White, se le debe hacer un estudio electrofisiológico para identificar el grado de peligro que tienen esas conducciones. Un poco para ir saludando, la forma de estudiar el síndrome de Wolff-Parkinson-White, uno debería hacer el electro, que seguramente va a ser la forma más habitual de ocurrencia. Acuérdense que puede existir preexcitación intermitente, entonces a veces puede estar en un electro y en otro no. La prueba de esfuerzo puede ser útil y uno empieza a hacer una prueba de esfuerzo que resulta que tiene un PDS normal y de repente el PDS se hace más ancho, con un PDS que se acorta, entonces eso es una preexcitación. En un Holter, que también es bastante frecuente, de los hallazgos de preexcitación, se pueden usar test farmacológicos como la asmalina, la propafenona, e incluso el isoprotenol para ponerlo más en evidencia. Todo eso lo que hace es tratar de ver cuál es el nivel de peligrosidad que tiene las vías accesorias. Nada, quería mostrarles que quizás en una prueba de esfuerzo ocurra esto. En el electrocardiograma de arriba ustedes ven que hay PRD corto y onda delta, y en el de abajo, cuando aumenta la frecuencia, desaparece. Eso quiere decir que la vía accesoria tiene una conducción lenta y que ante un estrés como la conducción acelerada por la misma efecto adrenérgico del ejercicio, desaparece la conducción. Quiere decir que es una vía de bajo riesgo y quizás el médico decida no hacer otra cosa más que controlarlo. Hoy día, para terminar, hay distintos tratamientos, pero cuando el paciente tiene síntomas, sin duda, asociado al Wolf, hay que hacer un estudio electrofisiológico y la ablación por catéter, que es un tratamiento hoy día bastante seguro y con un 95% de éxito. En los pacientes asintomáticos se hace el estudio y se ve cuál es el grado de riesgo del estudio electrofisiológico, y ahí se decide si hace la ablación o no. La ablación básicamente es poner un catéter, en algunos casos a través de una punción transeptal, pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, si está del lado izquierdo, ¿verdad? Y ir al anillo mitral, en este caso, buscar la zona de mapeo donde está la vía accesoria y ahí aplicar calor. Y eso a 60 grados, durante un minuto, corta la conducción de la vía accesoria. Pero puede estar, acuérdense, en cualquier parte del anillo tricuspidio y no necesitar la punción transeptal, pero como decíamos antes, la localización más frecuente es la pared lateral del ventrículo izquierdo y la pared posterior, así que lo más común es que necesitemos hacer este tipo de acceso. Bueno, no mucho más. Esta es la primera ablación que hicimos en el año 1991, con un choque eléctrico. Antes se usaba una cardioversión eléctrica, un aparato de cardioversión, y justamente es el trazado de ese paciente. Bueno, creo que no tengo mucho más para comentarles por lo pronto.
Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en una patente brugada en un electro, ¿hay algún criterio, por ejemplo, el de Sokolov para hipertrofias de alguna onda T negativa o algo así? A ver, que estoy Además de la tratando de onda delta y imaginar. el PR corto, ¿no? De Brugada, no, de Wolf Parkinson, decís, Sí, sí. porque dijiste Brugada. Ah, perdón. No, me quedé pensando, tratando de relacionarlo, porque si bien el Brugada puede presentarse a veces también, las historias a veces son combinadas. Pero vos decís, si hay algún patrón en la parte de la O a- repolarización claro, o algún criterio electrocardiográfico que no sea la onda T, perdón, el PR corto o la onda delta. para identificarlos, no, Claro. lo clásico es eso y los trastornos de la repolarización. Lo que pasa es que, como viste, la polaridad y la deformación del cuerpo ese va variando de acuerdo a la localización de la vía accesoria. Y es claro que cuanto más cerca está la vía accesoria del nódulo sinusal por una cuestión geográfica, va a tender a preexcitar más que las vías accesorias laterales izquierdas, que están mucho más lejos. Entonces, básicamente, si vos ves un trazado con mucha preexcitación, mucha, tenés que pensar que es del lado derecho del corazón. Eso puede ayudarte, así, mirando un electro, sin mirar ni siquiera ni hacerte esas preguntas que yo les mostré a ustedes. Este, pero bueno, no creo que haya otras patentes específicas. Lamentablemente no es todo tan exacto, entonces a veces el eje está justo en el medio y a uno le queda cierta duda de si es del lado derecho o del lado izquierdo, pero estos 4 ejemplos son bastante didácticos. Bueno, Doc, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, lo liberamos. No sé qué hora es, a ver cómo A ver, estuvimos. Me pasé 5 minutos, pero no pasa disculpa, nada. en realidad No, no. Claudio se llevó unos minutos también, Le así reclamamos a que... Muratore. No, bueno, yo me llevé los míos también.